Amado Señor y Padre bueno, ¿cómo no venir en esta mañana delante de ti con un corazón agradecido? Si has permanecido fiel, Señor, y nos has sostenido en medio de cada dificultad. Muchas gracias, amado Señor, porque hemos aprendido a través de las diferentes circunstancias que los que te amamos a ti, Señor, todas las cosas nos ayudan a bien, porque hemos crecido, porque hemos aprendido a confiar más en ti. Y porque nos has demostrado, Señor, una vez más tu gran y poderosa fidelidad. Nos has demostrado que eres nuestra torre fuerte, Señor, donde podemos apoyarnos y sostenernos en medio de estas situaciones. Quiero en esta mañana, Señor, de manera especial orar por cada miembro de la iglesia, por cada familiar, por cada uno de ellos, Señor, para que tú los sostengas, para que tú los guardes, los protejas y los libres del mal, para que los cubras con tu sangre preciosa, Señor, como señal de donde el mal no los toca, que sean guardados, protegidos por tu amorosa misericordia, Señor. Y si aún en medio de ellos hay algún enfermo, también te pido que extiendas tu misericordia, que los sostengas, que les dé las fuerzas, Señor, que se necesitan para pasar los momentos de las tormentas. Estoy convencida de que cada día hay un nuevo amanecer, una nueva esperanza, y que cada día, Señor, estamos más cerca de las victorias que tú tienes para con nosotros. Te alabamos, Señor, levantamos toda la iglesia del cuerpo de Cristo donde quieran que estén, Señor, para que tú estés al cuidado y al pendiente de cada uno de ellos. Libra a sus familias. Enséñanos, Señor, y enséñales que tu amor es más grande, que tu misericordia es más poderosa y que tu mano se extiende alrededor de todos y cada uno de nosotros. Te bendecimos, Señor, en este día. Ponemos esta semana que comienza en tus manos. Te pedimos que hallemos los que necesitamos gracia y favor para poder continuar nuestro camino y poder hacer las cosas de acuerdo a tu manera, Señor. Queremos caminar de acuerdo a tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta. No queremos desmayar, sino que queremos proseguir hacia la meta del supremo llamamiento que tú nos has dado, Señor. Y es por ello que en este día hemos orado con acción de gracias en el nombre del Padre, del Hijo y de tu Santísimo Espíritu. Amén y amén. A ti, el alfa y la omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo. A ti, el todopoderoso, el que es y que será, y el gran yo soy, me entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida.
me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar y que siempre viva en tu voluntad. A ti, el alfa y la omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo. A ti, el todopoderoso, el que es y que será, y el gran yo soy, me entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida. Me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar y que siempre viva en tu voluntad. Mi socorro has sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Oh, oh, tu diestra de poder. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed. Oh, Para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro has sido tú, Jesús, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, solamente a ti. porque tu diestra Tu diestra de poder siempre me ha sostenido. Oh, tu diestra, Señor, me ha sostenido. me ha sostenido. Siempre ha sido tu diestra, Siempre ha sido, la que siempre me ha ha sido sostenido. el que me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Siempre has sido tú, siempre has sido tú, Jesús. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús.
sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parta en dos, inúndanos, en el desierto broten ríos, vida sopla hoy. Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios Santísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios Santísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parta en dos, inúndanos, en el desierto broten ríos, vida sopla hoy. Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios Altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios Altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Vamos, Justin. Hosana, Hosana. Sí. Hosana, Hosana, Hosana al Rey. Hosana, Hosana, Hosana al Rey. Si cantamos Hosana, Hosana, Hosana al Rey. Sí, sí, sí. Hosana, Hosana, Hosana al Rey. Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios Altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios Altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Sí, Señor, nuestro clamor es oído en los cielos. Razón de mi adoración, eres tú, mi Jesús, el único motivo para vivir, eres tú, mi Señor, mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación, mi único amor, eres tu Señor, y por siempre te alabaré, tú eres todo.
Galilea está pasando por aquí. Y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y recibe la bendición. Y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y recibe la bendición. El maestro de Galilea está pasando por aquí. El maestro de Galilea está pasando por aquí. Y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y recibe la bendición. Y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y recibe la bendición. Galilea está pasando por aquí. El maestro de Galilea está pasando por aquí. Y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y recibe la bendición. Y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y recibe la bendición. Y aquí se siente la presencia de Dios. Y aquí se siente la presencia de Dios. Yo siento el fuego del Espíritu Santo. Yo siento el fuego del Espíritu Santo. Yo siento gozo, yo siento paz. Yo siento el amor que Dios me da. Yo siento gozo, yo siento paz. Yo siento el amor que Dios me da. Sentimos gozo, sentimos paz, sentimos el amor que Dios nos da. Sentimos gozo, sentimos paz, sentimos el amor que Dios nos da. ¡Hueva! Y ahora sigue el gozo. Llegó el Espíritu Santo, ya llegó, ya llegó, ya llegó el Espíritu Santo, ya llegó. Y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva como un rayo cayendo sobre mí, como un rayo cayendo sobre ti, que quema, que quema y quema, 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 que quema, que quema y quema.
que quema y quema. Bueno, y así se alaba nuestro Dios. Todos buscan en ti su alimento y en el momento apropiado les das su comida. Salmo 145:15. Aquí tenemos una promesa, otra promesa más de Dios para nosotros, de cómo Él se ocupa de una necesidad tan básica como es el alimento. Seguimos avanzando en este aislamiento donde todavía no tenemos una fecha aproximada de cuándo va a terminar. Escuchar los indicadores del contagio mundial pues nos pueden causar algo de desesperanza, pues las cifras en lugar de decrecer siguen en aumento y de manera preocupante. Ya por lo menos sabemos que muchos científicos alrededor del mundo y en diferentes países siguen trabajando arduamente para lograr esa vacuna tan anhelada por el mundo entero, esperando que ojalá logren concretarla, por lo menos finalizando este año. Pero mientras esto llega, seguimos bajo el amparo de Dios, seguimos bajo su protección, seguimos recibiendo su provisión. El alimento no ha faltado en nuestra mesa y eso nos muestra que las promesas del Señor se cumplen, que el Señor es fiel y su palabra es una realidad en nuestra vida cada día. Todos buscan en ti su alimento y en el momento apropiado les das su comida. En el momento apropiado, dice allí. Si hiciéramos un sondeo de quienes hacemos parte de esta familia Valle de Lili, yo estoy segura que todos podemos dar fiel testimonio de la manera providencial como la comida llega a nuestra mesa, llega a nuestro hogar, a pesar del desempleo y la mayor parte de la economía de nuestro país estando cerrada. Seguimos adelante en este tiempo confiados en que nuestra causa está en las manos del Señor y que Él no va a permitir que nada nos falte. Él es el dueño de todos los elementos y nosotros somos sus hijos, así que estamos seguros que somos poseedores de todas sus promesas, especialmente de aquellas en que confiamos la provisión llegue a nuestros hogares. Todos buscan en ti su alimento y en el momento apropiado les das su comida. Oremos. Amado Señor, estamos muy agradecidos contigo en esta mañana, porque sabemos que tu amor se manifiesta cada día en nuestro hogar. No hay nada que hoy podamos decir estamos privados. Contamos con el amor de nuestra familia, con la consideración de nuestros amigos, con la atención de nuestra iglesia, pero sobre todo con el cuidado tuyo, Padre, que como siempre es nuestra seguridad y más aún en medio de este momento donde cada día tú pruebas nuestra fe. Gracias porque tus promesas se materializan en nosotros. Cuando buscamos nuestro alimento, tú nos provees en el momento justo. Te agradecemos una vez más en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Recuerda, el Señor está trabajando. Sigamos confiados. Buenos días, hermanos, damos gracias a todos ustedes por habernos escogido como la familia para orar en esta semana. Y queremos darle gracias a Dios por que hasta ahora Él nos ha permitido disfrutar de salud y sobre todo de la compañía de nuestros nietos en algunos momentos, aún en este tiempo de pandemia. Y la verdad hemos gozado muchos momentos con ellos de alegría, con sus travesuras y sobre todo de verdad con su compañía. Tenemos 3 peticiones para que ustedes nos apoyen en oración, sobre todo por salud, que es lo que en este momento la mayoría o todos necesitamos, y que sea Dios acompañándonos y permitiéndonos cuidarnos, sobre todo para gozar de esa salud que sabemos que viene de Él. Igualmente para que Dios sea concediendo y permitiendo que haya continuidad en los trabajos de nuestros hijos, de sus esposas, para que ellos puedan desarrollar todos sus proyectos y sus ambiciones como hasta ahora lo vienen haciendo.
Y finalmente para que nuestra iglesia Valle del Lili siga permaneciendo unida como hasta ahora lo ha hecho, cuidándonos en santidad y amor. Muchas gracias, hermanos. Hoy tengo el privilegio de orar por una familia preciosa de la iglesia, de nuestros amigos y hermanos Edilberto y Clarita. Doy gracias a Dios por ellos, por sus vidas, por su ejemplo, por su liderazgo dentro de la iglesia, por esa forma de enseñarnos a amar, amarnos como hermanos, ese dar, ese compartir con todos. Para ellos no hay alto ni bajito, todos somos iguales para ellos. Es una familia preciosa de la que he aprendido tantas cosas y de la que me siento feliz de haber entrado y haber encontrado la iglesia donde estoy. Gracias, Señor, por este privilegio de tener hermanos como estos que nos ayudan a crecer y ver que Dios está en todos y cada uno de nosotros. Gracias te doy, Señor, por este privilegio de poder decir, Señor, gracias por esta iglesia donde estoy, por estos hermanos preciosos que nos dan ejemplo de compañerismo, de hermandad y de misericordia. Pido en este día por la salud de los hermanos Edilberto y Clarita, especialmente por Clarita, que el Señor bendiga todas las áreas de su cuerpo, que la mano de Dios sea en todas estas partes donde ella y a veces sentimos el malestar. Padre Santo, solamente tú que conoces hasta el más recóndito de nuestros pensamientos, de nuestras acciones, de nuestros dolores, sabes qué es lo que nos puede estar molestando en este momento. Yo pongo a Clarita esa santidad que ella tiene, ese corazón de amor para con todos, y a este hombre Edilberto que ha sido su compañero idóneo, como dice la palabra, y fiel también a esta pareja linda que nos ha acompañado durante el tiempo que yo estaba allí en la iglesia. Pido también, Padre Celestial, que sus hijos amados tengan un puesto permanente, que no vaya a pasar nada a pesar de los difíciles momentos que está viviendo Colombia y el mundo entero, que ellos conserven su empleo, que haya estabilidad económica en ese hogar. Padre Santo, y la misión hermosa de ellos es que la iglesia siga tan unida y creciendo aún más y más como nosotros queremos, que haya más personas para poder compartir todo esto que recibimos a través de nuestras enseñanzas los domingos con la pastora y este ejemplo de personas como Clarita y Edilberto. Gracias, Señor, por este privilegio de haber sido nombrada hoy para este ministerio pues de oración a mis hermanos, a quienes amo y de quienes he recibido grandes bendiciones. Dios me los bendiga, que el Señor los guarde, los proteja siempre, y para todos los hermanos de la iglesia que pasemos un domingo lleno de bendiciones y dándole gracias al Señor por todos los beneficios recibidos. Amén.
Buenos días, querida familia Valle de Lili y amigos, porque también algunos amigos nos están acompañando todos los domingos en nuestro culto de adoración. Qué rico volvernos a encontrar. Yo espero que este domingo esté lleno de bendiciones para todos y cada uno de nosotros. Siempre es grato descansar después de una semana de labores y de la rutina propia que estamos viviendo por estos días, cumpliendo con todos nuestros compromisos, tanto laborales como académicos, para aquellos que todavía están estudiando. Bueno, este es el último domingo del mes de julio. Esta semana que viene ya entramos al 8º mes del año. Pienso que esta es la primera vez en la historia que a nivel mundial, yo diría, la gran mayoría de la gente está anhelando que los días corran, que el tiempo se mueva rápido, para que así este presente tan agobiante llegue a su final y podamos disfrutar de un futuro un poco más amable. Por ahí estamos escuchando algunas noticias sobre el descubrimiento de una vacuna que nos ayude para inmunizar definitivamente a la población mundial en este contagio del peor virus que ha registrado la historia de la humanidad, bueno, hasta hoy. Y ojalá no surja ningún otro de aquí en adelante. Hay como 3 o 4 países, creo, cuyos científicos están teniendo una carrera contra el tiempo para lograr ser los primeros en lograrlo. Ojalá que los motivos de esa carrera sean altruistas y no comerciales, como están por ahí haciendo algunos comentarios, ya que lamentablemente todo lo reducen a dinero y poder. Esperemos que esta vez no que gane el mejor, la verdad que no, sino que ojalá ganen todos esos países lo consigan esa vacuna para cubrir así el planeta completo con un beneficio que la humanidad necesita hoy y lograr así de una vez por todas neutralizar este virus que ya ha cobrado demasiadas vidas y ha malogrado la economía mundial y la vida social de todas las personas, sin ninguna excepción. Nuestra iglesia sigue pendiente de toda la familia Valle de Lili, seguimos orando por toda la congregación. Algunos, quiero contarles, han estado con quebrantos de salud. En 2 familias ha habido presencia de este virus. Gracias a Dios no ha sido letal, no ha sido mortal. Han habido los síntomas, en algunos casos leves, en otros, digamos, medio, ¿no? De leve a medio. No han sido graves, gracias al Señor. Ya se están recuperando en sus casas y eso es pues lo más importante, nos llena de alegría. Sabemos que debemos seguir guardados, ¿no? Guardaditos todos en casa, cuidando nuestra salud, porque gracias a Dios sabemos que el Señor nos está protegiendo. Pero recordemos que nosotros tenemos que hacer nuestra parte, ¿no? Tenemos mucha parte de responsabilidad en este proceso de cuidado, así que no podemos bajar la guardia. Muy bien, en esta mañana de nuevo estaremos estudiando una nueva parábola, solo que en esta vez la historia que les quiero compartir no fue contada por Jesús de Nazaret. Esta parábola está en el Antiguo Testamento. Por si no lo sabían, las parábolas no son exclusivas del Nuevo Testamento. Esto es una figura literaria muy común en las Escrituras. Hay varias historias o ejemplos gráficos en el Antiguo Testamento que Dios envió como mensaje, en algunos casos muy puntuales, como el que vamos a tratar en la mañana de hoy. Nuestro actual contexto, dada la pandemia que nos azota por estos días, ha evidenciado lo que muchas personas guardan en su corazón y lamentablemente nos ha permitido confirmar que en nuestro país la corrupción sigue estando a la orden del día. Ni siquiera esta difícil situación ha logrado mermar las malas intenciones, los pensamientos oscuros y soterrados de algunos, las acciones ventajosas y sobre todo estas últimas que nos han posicionado en el mundo como uno de los países más corruptos y violentos. La verdad da tristeza que nos reconozcan de esta manera. En la mañana de hoy he titulado la reflexión que les quiero compartir: Cuando Dios nos confronta. A la luz del profeta Natán, quien narró una parábola al rey David, una parábola que fue un mensaje que Dios le entregó a Natán para que se lo diera al rey David a raíz de una mala acción que este rey había cometido. El texto bíblico que nos ocupa en esta mañana está en el 2 libro de Samuel, capítulo 12, versículos del 1 al 7, en donde Natán le entrega a David, a manera de parábola, el mensaje que Dios le envía. Quiero invitarlos, ahí está en pantalla la lectura, para que, por favor, si quieren, me acompañen en ella. Dice así: El Señor envió a Natán para que le dijera a David: había 2 hombres que vivían en una ciudad, uno era rico, otro pobre. El rico tenía muchas ovejas y ganado, pero el pobre no tenía nada, excepto una ovejita que había comprado y criado.
La ovejita creció en su propia casa junto con él y sus hijos. Comía de su comida, bebía de su vaso y dormía en su regazo. Ella era para el hombre pobre como su propia hija. Sucedió entonces que un viajero llegó a visitar al hombre rico. Este quería ofrecerle de comer, pero como no quería matar a ninguna de sus ovejas ni ganado para alimentar al viajero, tomó la ovejita del hombre pobre y la mandó preparar para darle de comer a su huésped. David se enojó tanto contra el hombre rico que le dijo a Natán: tan cierto como que el Señor vive, que el que hizo eso merece la muerte. Debe pagar 4 veces el valor de la oveja por haber cometido este acto terrible y no haber tenido piedad. Entonces Natán le dijo a David: tú eres ese hombre. Que el Señor añada bendición a su palabra. Bueno, vamos a contextualizar un poco aquí, recordando algo de nuestra historia. David había hecho lo malo ante los ojos de Dios y había seguido tan campante. Había cometido adulterio al acostarse con Betsabé, una mujer casada. Había cometido también asesinato contra Urías el Eteo, el esposo de Betsabé, pues sabíamos que lo envió al campo de batalla y lo puso allí precisamente con esa intención. También pecó por codicia, anheló, deseó una mujer ajena. Y encima de todo esto también había mentira en su vida, por todo lo que urdió para obtener a esa mujer prohibida para él. Se cree que había pasado varios meses, un buen tiempito, desde la muerte de Urías hasta el día que Natán se presenta delante de David para confrontarlo por orden de Dios. ¿Quién era Natán? Miren, Natán, protagonista también de este pasaje de la mañana de hoy, fue un notable profeta que vivió en la época de David y de Salomón. David sometió a Natán al proyecto de la construcción del templo. El profeta dio su conformidad, pero Dios le ordenó, y ustedes lo pueden leer más adelante, les voy a dar la cita. Dios le ordenó que le hiciera saber al rey David que no sería él quien tuviera el honor de erigir el edificio sagrado. Posteriormente, Natán tuvo la misión de reprochar a David, por orden de Dios, su adulterio y asesinato de Urías el Eteo. Para convencer de pecado al rey David, Natán se valió de la parábola de la ovejita, que es justamente de la historia que vamos a estudiar en la mañana de hoy. A la luz de este pasaje, quiero invitarles entonces a reflexionar sobre 3 enseñanzas que este episodio nos deja en nuestra praxis cristiana. Miremos la primera enseñanza, ahí la tienen en la pantalla, yo la he titulado Dios se hace escuchar. El Señor envió a Natán para que le dijera a David: había 2 hombres que vivían en una ciudad, uno era rico y otro pobre. El pecado de David fue muy desagradable a los ojos de Dios. Él sabía que había hecho lo malo, sabía que había pecado, pero aún así no escuchaba la convicción del Espíritu Santo y mucho menos escuchaba su conciencia. Ahora Dios envió a alguien a hablar con él. Misericordiosamente Dios manifiesta su amor hacia el rey David, ¿sí? Incluso viendo que David no le estaba escuchando. Saben, esto es algo que Dios hace a diario con nosotros. Él nos habla de muchas maneras, a veces para bendecirnos, otras para darnos consuelo, otras para enjugar nuestras lágrimas cuando estamos tristes, otras veces para direccionarnos cuando tenemos que tomar una decisión trascendente o no. Pero hay otras donde lo hace para confrontarnos, para hacernos ver nuestros errores, que yo diría que en la gran mayoría de las veces somos conscientes de ellos, pero la relativización en la que vivimos hoy por hoy pues nos hace apagar muy bien esa voz interior, ¿no? Llamada conciencia, e incluso la voz de Dios mediante el Espíritu Santo. Nos dice la historia de hoy que Dios envió a Natán. Este era el profeta del momento al que David lo tenía en alta estima, o sea que lo consideraba un amigo. David era el rey. Nadie se hubiera atrevido a decirle que estaba viviendo en una falta grave. Yo pienso que ni el mismo Natán, si hubiera sido de su propia, ¿qué le digo yo? De su propia intención, seguramente que no lo hubiera hecho. Pero Dios no se iba a quedar callado. El rey de Israel, el rey que él mismo designó para el pueblo de Israel, el rey que era conforme a su corazón, había caído muy bajo. Y eso no se podía quedar así. Entonces Dios envía a Natán para que le dé un mensaje contundente. David era un pecador, era un adúltero, era un asesino, era un codicioso y un mentiroso.
Wow, ¿qué tal todos estos adjetivos calificativos? Pero ¿cómo decirle al rey todas estas cosas? Natán se jugaba la cabeza. Los reyes tenían, y hasta toda la historia nos lo registra, tenían la potestad de volar cabezas cuando alguien se atrevía a enfrentarlos. Con sabiduría y con mucho valor, me atrevería yo a pensar, Natán usó una historia para entregarle el mensaje a David. Una parábola sencilla, pero muy contundente. Era común en esos días quedarse con un corderito como mascota. Y es más, esta es una costumbre que hasta hoy por hoy nosotros tenemos. Natán usó esta parábola de la ovejita mascota para hablarle a su amigo David, para confrontarlo por orden de Dios. Si nos devolviéramos un poco en este segundo libro de Samuel y nos devolviéramos hasta el capítulo 7, encontramos allí un mensaje que Dios le envía también a través del profeta Natán a David. Si ustedes leen todo el capítulo verán cómo Dios le habla a David, le da un mensaje muy contundente, una promesa de que su dinastía estará en el trono de Israel aun cuando él ya no exista. En ese pasaje podemos ver que David tenía en alta estima a Natán, es más, lo consideraba su amigo, como les dije. Yo pienso que el rey nunca se imaginó que el profeta fuera en ese momento a decirle algo sobre su comportamiento. De ahí que fuera tan receptivo ante la historia que Natán le contó y que vamos a analizar más adelante. El Señor envió a Natán para que le dijera a David. Inicia así el texto de esta mañana. Dios se vale de cualquier medio para comunicarse con nosotros. La forma más directa de escuchar la voz de Dios ya sabemos que es a través de su palabra, la Biblia. Sin embargo, no quiere decir que el Señor no utilice otros medios, como un amigo, un familiar, un pastor, hasta un niño. A veces los niños nos enseñan muchas cosas y nos hacen ver cosas que nosotros no nos damos cuenta. A veces nos hacen ver nuestros errores. Para el Señor somos tan valiosos y nuestras acciones son todavía más aún. Por eso Dios se equipara con un papá. Nosotros, los que tenemos el privilegio de tener hijos, sabemos lo que eso significa. Un buen padre, una buena madre, no quiere que sus hijos anden por ahí cometiendo fechorías. Nos valemos del diálogo para hacerles entrar en razón, aunque no siempre, escuchen y obedezcan. Pero es nuestro deber hacerles caer en cuenta de las consecuencias que una mala acción les puede acarrear. Eso mismo hace Dios con nosotros. Él quiere que vivamos bien, bajo sus promesas, bajo sus bendiciones, pero para ello debemos hacer nuestra parte. Cuando nuestros hijos están pequeñitos, iniciamos con una advertencia. Cuando empiezan a portarse mal, iniciamos con una advertencia, ¿no? Cuidadito porque si no, viene pavo. Si no obedece, pues ¿qué terminamos haciendo? Nos toca usar la famosa varita de corrección. Igual hace Dios. Nos redarguye a través del Espíritu Santo cuando obramos mal. Pero si no corregimos, ya sabemos que el Señor nos reprende y a veces lo hace de manera muy fuerte. Porque el Señor dice su palabra, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Y ya sabemos lo que significa azotar. Eso es una pela, ¿no? Como la llamamos nosotros hoy en día. Porque el Señor al que ama disciplina. Bueno, la disciplina debe ser un acto de amor y no de venganza o para descargar la ira o la frustración. Dios se hace escuchar y lo hace porque nos ama, porque quiere lo mejor para nosotros. Hoy bajo esta pandemia se oyen muchas voces y la gran mayoría de ellas no son para hablar de cosas buenas o cosas justas. Más bien siembran el desasosiego, la incertidumbre, minan la confianza de la gente. Y por estar oyendo todas esas voces dejamos de reconocer la voz de Dios. Recuerden que Él no habla en el trueno, ni en el relámpago, ni en el rayo. El Señor habla en el silbido suave y apacible. Y para poder escucharlo debemos estar en silencio y con el corazón expectante. Eso sí nos garantiza identificar la voz de Dios en medio del fragor, en medio del ruido. Y escuchar la voz de Dios porque pues es lo más necesario. Ahora, ¿para qué? ¿Para qué tenemos que escuchar la voz de Dios? Bueno, pues veamos la segunda enseñanza. Ahí la tienen en la pantalla. Yo le he titulado Una injusticia evidente. El rico tenía muchas ovejas y ganado, pero el pobre no tenía nada, excepto una ovejita que había comprado y criado. La ovejita creció en su propia casa junto con él y sus hijos,
comía de su comida, bebía de su vaso y dormía en su regazo. Ella era para el hombre pobre como su propia hija. Sucedió entonces que un viajero llegó a visitar al hombre rico. Este quería ofrecerle de comer, pero como no quería matar a ninguna de sus ovejas ni ganado para alimentar al viajero, tomó la ovejita del hombre pobre y la mandó preparar para darle de comer a su huésped. Yo pienso que nuestra primera reacción ante esta historia es de enojo, como el que tuvo David, y ahora más adelante se los voy a mostrar. Dos hombres, uno rico y uno pobre. El rico tenía lo suficiente, muchas ovejas. En aquella época, un hombre era considerado rico, poderoso, cuando tenía muchas cabezas de ganado. Bueno, todavía, ¿no? Todavía una persona, un ganadero, pues se sobreentiende que es una persona de poder económico. El pobre apenas sí tenía una ovejita, su mascota, un ser muy especial para él. La amaba, como dice ahí, como si fuera su hija. En estos tiempos de pandemia, como les decía al inicio, se han evidenciado algunas malas intenciones del corazón de las personas. Veía un reportaje sobre las mascotas de cierto nivel económico en una ciudad en Colombia, y era muy triste ver el trato que estas personas le están dando a esas mascotas, ¿no? Personas acomodadas, personas digamos que de dinero, y era triste ver la nota de cómo tratan a sus animales, ¿no? A sus gatos, a sus perritos. Algunos los han abandonado, otros los han tirado a la calle a su suerte, otros lo tienen como blanco de su frustración y de su ira. De hecho, algunas fundaciones que trabajan sobre la protección animal han tenido que, con ayuda de la policía, ir a estos dueños y quitarles sus mascotas. Mostraban en la nota un señor muy enfurecido en un ascensor dándole patadas a su perrito. Fue muy triste. A mí eso me duele mucho porque yo amo mucho los animales y sentí mucha tristeza cuando vi la nota. Y otro día veía una nota diferente en un canal independiente. Estaban mostrando algo que conocemos, la vida de los recicladores. Estaban mostrando la vida de un reciclador, un señor ya avanzado en años. Y algo que me llamó la atención es que él tiene su carretica y pues todos los días sale a revisar a las basuras porque de eso viven. Pero en su carreta va con él siempre una mascota, una perrita pequeñita, hermosa, una criollita muy linda. Y él decía que ella era el gran amor de su vida, que ella era la nota de alegría todos los días para él, ¿sí? Y ese señor realmente era un ejemplo para toda la gente en el trato y en el amor por los animales. Para él su perrita era lo más preciado que tenía. De hecho, contaba él que cuando él conseguía para comer, la primera porción era para ella. Ella comía primero que él. La cuidaba, la mimaba, la protegía. Era su especial tesorito. Una perrita criolla que lo acompaña a todas partes. Para una mascota, no importa si su dueño es rico o pobre. ¿Qué es lo que cuenta para ella? El amor con la que es tratada. Algo muy parecido a nuestra parábola de hoy. ¿Saben una cosa? Hay quienes nos critican, y digo nos porque yo me incluyo, nos critican porque humanizamos a nuestras mascotas, por tratarlas como si fueran personas. Sabemos que un perrito no es una persona, obviamente que lo sabemos, pero sí sabemos que es un ser vivo, un ser inteligente, lleno de sentimientos, creado por Dios para que nos acompañe y nos dé amor. Y es por eso que muchos de nosotros los consideramos como algo muy preciado para nosotros. Los tratamos casi que como si fueran nuestros hijos. Así trata el hombre de esta parábola a su ovejita. Así que si alguien te critica por amar y cuidar de tu mascota de esa manera, pues mira que la Biblia nos enseña en esta mañana. Dos hombres, uno rico y uno pobre. Y vemos aquí el uso del poder del hombre rico sobre aquel que es menos favorecido en su condición social. Para atender a su invitado se apodera de lo que no es suyo, la ovejita de su vecino. Cuando él tenía una gran cantidad, una menos, para él no hubiera hecho la diferencia, pero sí hizo una gran diferencia en el hombre pobre, y no tanto por el costo del animal, sino por lo que significaba para él. Esta actitud es muy frecuente en los poderes del mundo. Me gusta mucho ver Sábados Felices, me hace reír, la verdad me descansa, y ahora lo están haciendo desde las casas. Los sketches son bastante graciosos. Y en estos días, hace como 3 sábados atrás, hicieron un sketch sobre las ayudas económicas que está teniendo Colombia. Voy a parafrasear, porque exactamente los valores y los personajes no los recuerdo muy bien, pero sí la intención. Voy a parafrasearla. Mire, decía así la nota humorística. Un empresario llama al gobernador de un departamento
señor gobernador, tengo 100 millones para ofrendarle, para donarle para ese proyecto de ayuda a ese barrio. El gobernador, muy agradecido, cuelga y llama al alcalde. Señor alcalde, me acaban de dar 50 millones de pesos para ayudar a ese barrio. Y el alcalde, muy contento, cuelga y llama al concejal. Señor concejal, me acaban de dar 30 millones de pesos para ayudar a ese barrio. Y el concejal cuelga y llama al edil del barrio. Me acaban de dar 10 millones de pesos. Mejor dicho, termina llegando apenas 10.000 pesos a la casa de las familias necesitadas. Si bien se trata de una nota de humor, esto estaba reflejando o refleja lo que vivimos frecuentemente en nuestro país y más que se ha ausentado por estos días, dada la corrupción que ya conocemos. El hombre rico de esta parábola robó un bien de un hombre que no tenía nada, solo su ovejita. ¿Qué es lo relevante aquí? ¿Hacia dónde quiere llegar Natán? ¿Cuál es el objetivo de contarle esta historia al rey David? Quiero que veamos aquí la tercera enseñanza porque nos da la respuesta. Yo la he titulado, ahí la tienen en pantalla, una confrontación directa. David se enojó tanto contra el hombre rico que le dijo a Natán, tan cierto como que el Señor vive, que el que hizo eso merece la muerte. Debe pagar 4 veces el valor de la oveja por haber cometido este acto terrible y no haber tenido piedad. Y entonces Natán le dijo a David, tú eres ese hombre. El profeta Natán, al referirle esta historia a David, no le estaba pidiendo una decisión judicial, no le estaba exponiendo un caso para que él hiciera justicia, pero David al escucharla asumió que la historia era verdadera. David se enojó tanto contra el hombre rico, inicia aquí el versículo 5. David inmediatamente emitió una sentencia para este hombre culpable en la historia que Natán acababa de narrarle. ¿Cómo estaría de ciego David, que en ningún momento pensó, ni siquiera se dio cuenta que ese ejemplo le calzaba perfectamente a él? Es más fácil, y aquí David nos muestra con su actitud, con su explosión de enojo, que a menudo tratamos de deshacernos de nuestra conciencia culpable, pasando el juicio a otra persona. David se indigna contra aquel personaje que abusó del hombre pobre y le robó su bien más preciado. David se enojó tanto contra el hombre rico que le dijo a Natán, tan cierto como que el Señor vive, que el que hizo eso merece la muerte. El sentido de justa indignación que David manifiesta aquí tal vez estuvo afectado por su propia culpa, que por eso ordenó la sentencia de muerte para el caso hipotético narrado por el profeta, siendo este tipo de crímenes no eran tan graves como en aquella época como para que se llevaran hasta la pena de muerte. David tenía que condenar su propio pecado para poder alcanzar el perdón de Dios. Es muy frecuente que nosotros intentemos excusar nuestras malas acciones minimizando el impacto de las mismas, algo que como podemos ver David hizo con su pecado. Sorprende aquí el uso del juramento de parte de David, tan cierto como que el Señor vive. Mire, está involucrando a Dios. Eso realmente está mostrando su indignación con lo que acaba de oír. Llamó a Dios para que fuera su testigo para la sentencia que iba a pronunciar contra aquel hombre rico. Debe pagar 4 veces el valor de la oveja por haber cometido este acto terrible y no haber tenido piedad. El enojo de David no solo lo llevó a penalizar con la muerte a este hombre, no fue suficiente, sino que también lo condenó a pagar, a compensar al hombre pobre por su pérdida. Ese hombre le había arrebatado a su ovejita, tenía que pagarla. Si algo sí sabía David muy bien era que el verdadero arrepentimiento implicaba restitución. Esa palabra restitución es muy común para nosotros hoy en día en nuestro país, ¿sí? A raíz del proceso que conocemos todos, del proceso de paz que ha venido adelantando por años en Colombia, la famosa ley de restitución, o sea, restituir a las víctimas de la violencia, restituirle a todos aquellos que han sido, por ejemplo, despojados de sus tierras, de sus bienes. No conocemos al detalle a cuántos realmente los victimarios y aún el gobierno ha restituido a las víctimas del conflicto, pero la ley sí existe. David conocía la ley. Si leemos Éxodo capítulo 22, versículo 1, dice esto: si alguien se roba un toro o una oveja y lo mata o vende, pagará 5 toros por cada toro y 4 ovejas por cada oveja.
Esto David se lo conocía muy bien, de ahí su reacción. Algo para destacar aquí. David se indigna porque este hombre rico no tuvo ninguna misericordia con su prójimo, o sea, su vecino, el hombre pobre. Algo muy similar a la ausencia de misericordia de David con Urías el Eteo. Hasta ahí David no se veía en ese espejo. Entonces Natán le dijo a David: tú eres ese hombre. ¿Qué tal el latigazo? Con esas 4 palabras, Natán aplicó de manera muy simple la parábola al rey. Natán tenía que ser directo, contundente, transparente, para impactar a David y lograr así que él viera reflejado su pecado. ¿Se imaginan la cara de David? Me hubiera gustado estar allí en ese momento, ante esas palabras tan directas, ante la manera tan simple, tan sencilla como Natán le recordó su pecado. La intención del profeta no era asustar al rey, era hacerle caer en cuenta que debía arrepentirse de lo que había hecho. La intención de Dios, hermanos, siempre es salvarnos de nuestros delitos y pecados. David también tenía que ser salvado del suyo. A David le costó muy cara esa acción. Ese momento de debilidad que lo llevó a consumar una situación tan dolorosa que le causó la muerte a un hombre justo como era Urías. Nosotros a veces estamos en la posición de David y pensamos como él, que nuestras malas acciones no traerán consecuencias si nos arrepentimos y pedimos perdón a Dios. Recuerdo hace muchos años en la iglesia donde yo me congregaba antes, una familia tenía un matrimonio con una hija única. La chica tenía un novio y un día yo estaba con el pastor conversando cuando el papá de la niña llegó y le dijo: pastor, necesito pedirle un favor, necesito que ore. ¿Cómo le parece que mi hija se le fueron las luces con el novio, se acostó con el novio y esta tarde la vamos a llevar a que le hagan un examen, una prueba de embarazo? Por favor, ayúdeme a orar para que no esté en embarazo. Recuerdo que el pastor lo miró y dijo: yo no voy a orar por eso, hermano, me da pena, pero es que no sabemos qué pasó allí. Si ya se concibió un niño, ¿de qué me vale mi oración? ¿Para qué sirve pedirle? No, pero es que ella ya se arrepintió y yo sé que Dios la perdonó, entonces que no haya bebé, ¿no? O sea, haya el perdón sin las consecuencias. Nos olvidamos que los errores que cometemos pues tienen sus consecuencias. Recuerdo que la chica sí positivamente estaba en embarazo y tuvo posteriormente su bebé. Si ustedes siguen leyendo en casa este pasaje, verán cómo Natán le narra a David por orden de Dios todo lo que le vendrá al futuro por su ofensa. David pagó caro su error. El haberse quedado en la terraza mirando a Betsabé lo llevó a cometer tantos errores como padre, errores en familia, y ya conocemos la historia de sus hijos. Pues igual pasa con nosotros. Creemos que podemos hacer las cosas como el señor de la iglesia que les contaba, y que como ya nos arrepentimos, pues no van a haber consecuencias para pagar. David pagó en su familia su pecado. Sus hijos, ya sabemos cómo terminaron. Por lo general, y esto yo diría que es una ley natural, los hijos pagan los pecados de los padres. Y si no, ¿cómo vemos a los hijos de aquellos que han sido grandes criminales en la historia? Recuerdo que cuando Pablo Escobar murió en manos de la Policía Nacional, a su familia no le daban asilo en ningún país. Sus hijos no eran recibidos en ningún país del mundo debido al conflicto y debido al problema y a saber que era hijo de quién. Quienes somos padres deberemos recordar la importancia de sembrar buenas obras para que nuestros hijos cosechen esos buenos frutos. Qué gratificante es cuando se distingue a un joven por la fama de su papá o de su mamá. Y qué triste es cuando se le discrimina por la mala fama de su papá o de su mamá. Tú eres ese hombre, dice Natán a David. Si ustedes siguen leyendo en casa, como les digo, el resto del capítulo, encontrarán cómo Dios a través de Natán le explicó a David que su pecado era realmente una expresión de ingratitud. A David se le olvidó todo lo que Dios le había dado y lo que todavía tenía para darle, porque prefirió el pecado. Natán le propina a David una reprensión muy merecida, una confrontación directa. Era la única manera de confrontarlo en su falta y llevarlo a un arrepentimiento genuino.
aunque obviamente tenía que pagar las consecuencias. Nosotros más de una vez necesitamos ser reprendidos. Dios a veces usa personas como familiares, como amigos, para confrontarnos. Por lo general no nos gusta. ¿A quién le gusta que lo regañen? ¿A quién le gusta que le digan la verdad? Pues yo diría que a ninguno. No reaccionamos muy bien ante esto, ¿no? La reacción no es tan favorable. Pero la próxima vez que esto nos pase, detengámonos un momento y hagamos una pequeña reflexión. Démonos la oportunidad de analizar el momento y tal vez oiremos entre esas palabras la voz de Dios para que dispongamos el corazón y atender así lo que Él tiene para decirnos. Concluyamos. La disciplina nunca es una experiencia grata para la persona que la recibe y tampoco para aquella que la aplica. Para Dios tuvo que haber sido duro reprender a David, a ese rey que era conforme en su corazón y al cual Él había llenado de bendiciones y promesas. David muy bien representa en esta mañana, ante el ejemplo del hombre rico de la historia o de la parábola, a algunas personas que hacen del pecado su norma de vida. Un verdadero hijo de Dios tiene claro lo que el Señor espera de él. Si es posible, hermanos, si es posible que un creyente caiga. Somos personas, somos humanos y es natural, somos pecadores y caemos y podemos caer con facilidad. Pero podemos sí estar seguros que eso no se quedará así, que no nos quedaremos en el pecado. Es eso precisamente lo que nos identifica como propiedad de Dios, como hijos de Dios. Lo que David hizo desagradó al Señor y en esta parábola vemos cómo Dios hizo algo al respecto. Debía confrontar a David para que reconociera su pecado. Si analizamos la ovejita del hombre pobre, podemos ver aquí el símil con el Cordero de Dios. Dios entregó su ovejita, su Hijo Jesucristo, para que muriera en la cruz por nosotros, para pagar el pecado nuestro. En estos días leía en un mensaje que me enviaron por WhatsApp, decía así: Él vino a pagar una deuda que no debía, porque nosotros teníamos una deuda que no podíamos pagar. El precio a pagar es mucho más que la retribución planteada aquí por David para el hombre pobre. Saben, David aquí nos puede ejemplificar a muchos pastores y líderes, y cristianos del común, que predican sobre el pecado de los demás, pero no se miran en el suyo. ¿Cuántos hombres y mujeres que ministran en la obra de Dios tienen pecados ocultos, pecados por allá guardados, que como David viven por ahí tan campantes y encima señalan con su dedo acusador a los que según ellos son unos pecadores? Que el Señor nos permita reconocer nuestras faltas cuando caigamos en ellas, o en el mejor de los casos nos dé sabiduría para evitar caer en ellas. Hace 8 días el Ministerio de Pareja nos compartió en sus cápsulas una frasecita que me gustó mucho y que me llevó a reflexionar. Decía: huir de la tentación desde la terraza. Hablaron de eso. Recordemos que fue allí, justamente donde David inició su caída, cuando se asomó a la terraza y vio a Betsabé mientras se bañaba. Vamos a orar. Quiero invitarles a que oremos, a que pongamos una vez más en las manos de Dios nuestra vida. Los tiempos de hoy tristemente no están ayudando mucho para que la gente sea más compasiva y honesta, pero nosotros los hijos de Dios podemos marcar la diferencia. No podemos considerar el pecado como algo trivial, como algo que creemos que no trae consecuencias. David es un gran ejemplo para nosotros. Él tuvo que pagar muy caro su pecado. Ese ejemplo nos debe ayudar hoy a nosotros para evitarnos un doloroso proceso que causamos cuando, conscientes de la tentación, caemos en ella. Los invito a que cierren sus ojos, inclinen su rostro y me acompañen en esta oración. Amado Dios, en esta mañana estamos delante de ti agradecidos por tu palabra. Sabemos que los deleites del mundo siguen estando allí presentes, seduciendo nuestros sentidos. Danos tu fortaleza para no ceder a la tentación. Que cantemos con tu sabiduría para discernir aquellas propuestas que Satanás nos pone cada día delante de nosotros, con palabras suaves y dulces, que en muchas ocasiones permitimos nos envuelvan y nos hagan caer. Enséñanos a que tu mirada esté en nuestros ojos y reconocer así a aquellos que están en condiciones de menores oportunidades para ser compasivos cuando lo necesiten. Que tu parábola cobre valor en esta mañana y nos enseñe su importancia y más para los tiempos actuales. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo
y del Espíritu Santo. Amén y amén. Querida familia, gracias y amigos, gracias por acompañarnos este domingo, por iniciar la semana poniendo en el altar de Dios los días que vienen en este nuevo mes que vamos a iniciar y el cual esperamos soplen mejores vientos. Disfruten el resto de este domingo, disfruten el almuercito que van a tener a mediodía en sus mesas, que el Señor pone en sus mesas. Y sigamos cuidándonos. Dios está con nosotros y Él nos protege. Pero nosotros tenemos que hacer la parte nuestra, ser responsable con todas las medidas de bioseguridad que siguen estando latentes en nuestros hogares y que es de la única manera que por ahora podemos evitar enfrentarnos a este enemigo que es tan duro, tan siniestro, diría yo, y que nos está amenazando todavía. Que el Señor les bendiga, que tengan un resto de domingo maravilloso, que compartan ahí en familia. Les mando un abrazo virtual muy profundo y nos vemos en 8 días. Bendiciones.